Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo resolver el siguiente ejercicio que nos pide que convirtamos en fracciones los siguientes decimales. Ustedes pueden ver ahí que tenemos 4 diferentes números decimales y vamos a ver cómo se convierten en fracción. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es repasar los tipos de números decimales que existen, porque de acuerdo a cada tipo hay un método para hallar su fracción. Entonces, empezando con esto, podemos ver que los números decimales se dividen a su vez en dos grandes grupos, los decimales exactos o limitados o finitos y los decimales infinitos. Los números decimales exactos o finitos son aquellos cuya parte decimal, es decir, esta parte que está a la derecha de la coma o del punto, son cifras finitas, son cifras que podemos contar. Por ejemplo, este número, 1,324, vemos que tiene una parte entera, la parte que está a la izquierda de la coma, que en este caso es 1, y su parte decimal está conformada por 3 cifras, que son 3, 2, 4. En el caso contrario tenemos los números decimales infinitos. ¿Y eso qué quiere decir? Su parte decimal va a ser infinita. Y dentro de este conjunto tenemos a su vez los infinitos periódicos y los no periódicos. Dentro de los periódicos, a su vez, podemos encontrar los periódicos puros y los periódicos mixtos. Los periódicos puros son aquellos cuya parte decimal se va a repetir indefinidamente, de acuerdo al orden en que se encuentren sus cifras. Por ejemplo, en este caso, 23,45, 23 es la parte entera, 45 es la parte decimal, pero vemos que esa parte decimal tiene un símbolo que cobija esas dos cifras decimales, 4 y 5, lo que nos quiere decir que esas dos cifras que abarcan toda la parte decimal se van a repetir de forma indefinida. Este número es 23,45, 45, 45, 45 hasta el infinito. Por otro lado, tenemos los números decimales periódicos mixtos, que se diferencian de los puros porque tenemos una parte que se va a repetir de forma infinita, la que está cobijada por ese símbolo, que en este caso sería 5, y una parte que no se repite. En cambio, en los puros, como lo vimos, toda la parte decimal se va a repetir de forma indefinida. Por lo que este número 73,215 en realidad sería 73,2155555, o sea, es el 5 el que se va a repetir de forma infinita. Y por último, los decimales infinitos no periódicos son aquellos que, como su mismo nombre lo dice, aunque su parte decimal es infinita, no hay un patrón. Es el caso, por ejemplo, del número pi, del número e de Euler, o también, por ejemplo, el número áureo, que también es muy famoso. Este tipo de números no periódicos se conocen también como números irracionales. Estos números no podemos escribirlos como una fracción. Bueno, si se han dado cuenta, tenemos en el ejercicio propuesto precisamente un número perteneciente a cada uno de los tipos de números decimales que acabamos de ver. Tenemos un decimal exacto, tenemos un decimal periódico puro, tenemos un decimal periódico mixto y por último un decimal no periódico o irracional. Entonces vamos a empezar a ver cómo se convierten en fracción cada uno de estos tipos de números. Vamos a empezar con el decimal exacto. En este caso tenemos 1,324. Recuerden que lo que vamos a hacer es ver cómo se puede escribir este decimal de forma que se represente como una fracción, con un numerador y un denominador. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre que tengamos un decimal exacto es primero en el numerador vamos a escribir todo el número decimal sin coma. O sea, en este caso escribiríamos 1324. Hemos eliminado la coma. Segundo paso, en el denominador siempre vamos a escribir un 1 y luego tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. O sea, en este caso, la parte decimal está compuesta por 1, 2 y 3 cifras, por lo tanto vamos a escribir 3 ceros. Por lo que nuestra fracción es igual a 1324 entre 1000. Y el tercer y último paso es simplificar lo más que se pueda. Aquí nosotros podemos ver que se puede dividir entre 2 tanto el numerador como el denominador, lo que nos da 662 entre 500. Volvemos a dividir entre 2, lo que nos da 331 entre 250 y hasta aquí llegamos porque no se puede seguir simplificando. Por lo que el resultado es 331 entre 250.
Esta es la forma fraccionaria de este número decimal exacto. Vamos a seguir con el siguiente número, que ya sabemos que es un número decimal periódico puro, 23,45. Para este tipo de números, lo primero que vamos a hacer para convertirlos en una fracción es, primero, en el numerador vamos a escribir el número decimal sin coma, o sea, sería 2345, exactamente igual que hicimos en el caso anterior, pero aquí le vamos a restar la parte entera del número. En este caso, la parte entera ya sabemos que es 23, por lo tanto, a 2345 le restamos 23. ¿Qué vamos a hacer en el denominador? Muy sencillo, vamos a escribir tantos 9 como cifras tenga el decimal periódico. O sea, vamos a contar el número de cifras que tiene la parte decimal periódica, en este caso, o sea, 2, por lo que escribiríamos 99. Entonces, restando el numerador sería 2322 entre 99. Tercer y último paso, simplificar. Aquí tanto el numerador como el denominador se puede dividir entre 3, lo que nos da 774 entre 33. Volvemos a dividir entre 3, lo que nos da 258 entre 11. Por lo que concluimos que 23,45, 45, 45 hasta el infinito se puede escribir como 258 entre 11. Continuamos con el siguiente número decimal periódico mixto. Vamos a ver cuáles son los pasos para convertirlo en una fracción. Primero, vamos a escribir todo el número sin coma, 73.215, menos las cifras que no hacen parte del periodo. Ojo, porque en el anterior restábamos la parte entera, aquí vamos a restar tanto la parte entera como la parte llamada anteperiodo. Así que en este caso restaríamos la parte entera, 73, y la parte anteperiodo, 21, lo que nos da 7.321. Tendríamos que restar 73.215 menos 7.321. Luego, como segundo paso en el denominador, vamos a escribir tantos 9 como cifras tenga el decimal periódico. O sea, en este caso, el decimal periódico, el decimal que se va a repetir, es solo una, que es el 5, por lo tanto se va a escribir solo un 9, y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. O sea, en este caso, el anteperiodo es 21, por lo que vamos a escribir entonces 2 ceros. Esto nos da 900. Haciendo la resta en el numerador, tendríamos 65.894 entre 900, y teniendo esto, el tercer y último paso, ya sabemos que es simplificar. Vamos a dividir entre 2, lo que nos da 32.947 entre 450, y ese sería el resultado. Ya no podemos seguir simplificando. Y por último tenemos el número pi. Ya sabemos todos que es igual a 3,14 e infinitos números sin ningún tipo de periodicidad, por lo que se considera un número irracional. Eso quiere decir que no podemos escribirlo de forma fraccionaria, por lo que aquí concluiría el ejercicio. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.